Buenas tardes. La Asociación Histórico-Militar Alfonso IX le da la bienvenida a las terceras jornadas de Historia Militar de Extremadura, que se inicia hoy en esta sala de conferencias del Palacio de Capitanía de Badajoz. Estos actos están siendo emitidos en directo por nuestro canal de YouTube de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, donde quedarán grabados en vídeos para su posterior visualización, y mantiene abierta la opción de chat a través de las redes sociales para que puedan intervenir quienes nos sigan por Internet a través del moderador del foro, que transmitirá sus inquietudes al finalizar las intervenciones. Tiene la palabra don Julián García Blanco, presidente de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX. No se oye. No. Ahora sí, ¿no? ¿Se oye? Bien. Autoridades, señoras, señores, buenas tardes y bienvenidos a las terceras jornadas de Historia Militar de Extremadura, organizadas por la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, pero que solamente han sido posibles gracias a la colaboración de diversas instituciones y personas que tengo que citar obligatoriamente, como es, por ejemplo, la Brigada Extremadura número 11, representada por el ilustrísimo señor don Vicente Aláez, coronel y jefe accidental de la misma, que además esta tarde inaugurará oficialmente las jornadas. El Ayuntamiento de Badajoz, representado por don Rubén Galea y por Ana María Casañas, la excelentísima Diputación, creo que no ha venido nadie, desde luego el patrocinio imprescindible de la Fundación CB e Ibercaja, gracias a don Emilio Vázquez, desde luego a Bodega Encina Blanca, de don José Rivero, también asociado nuestro, y desde luego a la comisión encargada de dar forma a las jornadas. Gracias, por tanto, a don Carlos de Andrés, a don Fernando Ortiz, a Fernando de la Iglesia, a don José Antonio Espada y a don Luis Alfonso Limpo. Bienvenidos todos a estas jornadas que ponen de manifiesto la voluntad de continuidad que nos propusimos desde la primera convocatoria, aunque no siempre hemos podido tener una periodicidad anual como era nuestra intención. Con estas jornadas, básicamente, pretendemos impulsar la difusión y también la investigación en historia militar de Extremadura, desde el ámbito local al ámbito universitario, y también fomentar y alentar a los investigadores menores de 25 años, para los cuales la Fundación CB ha establecido un premio. Creo también, y lo creo sinceramente, y por lo menos lo espero y lo deseo, que estas jornadas, además de hablar de historia militar, sirvan para estrechar los lazos entre la población civil y la población militar, y también para que contribuyan al conocimiento y difusión de nuestro patrimonio, de un patrimonio que en origen surgió asociado al ejército y que hoy aspira a convertirse en patrimonio de la humanidad. Me refiero a la presentación, espero que en fechas próximas, de la candidatura de las fortificaciones abaluartadas de la Raya a patrimonio de la humanidad en una candidatura en serie. Ya saben que Elvas es patrimonio de la humanidad, pero básicamente son unas fortificaciones que van a cobrar todo su sentido cuando sean entendidas y sean integradas en lo que fue el conjunto abaluartado tanto del lado portugués como del lado español. Pero bueno, básicamente estas son unas jornadas de historia militar. Y más que de historia militar, pretendemos que fuera de la nueva historia militar, una disciplina o una especialidad que se ha separado desde hace ya muchos años de la historia política, que tiene objetivos y metodología propia, que surgió en el Reino Unido allá por los años 70, que también surgió por las mismas épocas, por los mismos años en Francia, de la mano de autores como André Corbusier y su ejemplar estudio de la Fuerza Armada francesa en el siglo XVII y que llegó a España pues, por los años 90. Esta nueva historia militar, básicamente lo que ha hecho, entre otras cosas,
ha sido ampliar el número de protagonistas. Si antes básicamente se centraban en el estudio de los mandos y de las grandes operaciones, pues ahora también se fija en los de abajo, en lo que se llama los de abajo. Y en ese sentido, pues un ejemplo paradigmático que espero que ustedes conozcan y si no les recomiendo que lean, es el libro de John Keegan titulado El rostro de la batalla, en el que estudia 3 grandes batallas, la batalla de Agincourt, la batalla de Waterloo y la batalla del Somme, a partir de las experiencias de los soldados, cómo entendían el valor, el compañerismo, el honor. Es una perspectiva nueva de la historia militar, igual que la visión de los conflictos a partir de los civiles, la valoración de los procesos de la posguerra. Es una historia que también ha ampliado el campo de acción, centrándose, por ejemplo, en aspectos vinculados, por ejemplo, con la propaganda. Y en ese campo pues, se han conseguido pues, trabajos maravillosos en conflictos como la Guerra de Sucesión, la Guerra de la Independencia o la Guerra de la Emancipación de las colonias americanas. Han sido fundamentales. También ha sido fundamental el estudio de los servicios de inteligencia. De hecho, el año pasado nuestro secretario, don Carlos de Andrés, presentó un trabajo sobre los intentos de toma de Badajoz por parte de los portugueses en la Guerra de Sucesión, valiéndose precisamente de espías, traidores o la llamada o la supuesta quinta columna, que en realidad nunca operó, pero bueno, siempre había sospecha de que podía operar. También el campo de la aplicación o el campo de la vinculación del arte y la guerra, y desde luego las últimas tendencias que incorporan a la mujer a estos estudios. Bueno, pues aparte de los nuevos temas, también se produce pues una ampliación de las fuentes. Tradicionalmente los historiadores habíamos utilizado fuentes escritas y fuentes arqueológicas, y ahora pues se utilizan también imágenes y sobre todo fuentes orales. En ese sentido, pues igual es un ejemplo fantástico el trabajo de nuestro socio, don Francisco Pilo, en un trabajo titulado Ellos lo vivieron, en el cual reconstruye lo que sucedió en Badajoz en el año 36 a partir de documentos orales o de testimonios orales. También hay un cambio metodológico, ya no hay ningún aspecto dominante, sino que la economía, la sociedad, la demografía, la tecnología se imbrican y se influyen, y eso es básicamente lo que estudia la historia militar. En el caso concreto voy a intentar no pasarme, porque es que en el campo de Extremadura, por ejemplo, o en el territorio extremeño, pues resulta fundamental la historia militar. De hecho, la historia de Extremadura es incomprensible sin acudir a la historia militar. Extremadura ha sido un territorio de frontera, es un territorio de frontera, sobre todo en lo que se refiere a la mitad occidental. Además hace frontera con Portugal, que ha sido la frontera caliente por excelencia de la monarquía, y cuando los conflictos eran unos conflictos centrados en la guerra de desgaste y en la guerra de corso, se producía una destrucción sistemática de los recursos de la zona, de tal forma que una vez que llegaba la paz, el territorio estaba absolutamente devastado y las consecuencias de la guerra perduraban y perduraban y perduraban, y cuando empezaba una cierta recuperación, un nuevo conflicto, hacía tabula rasa y había que volver a empezar. No se puede entender la historia de Extremadura sin entender la historia militar. Pero ni siquiera se puede entender el proceso de institucionalización de lo que hoy es Extremadura sin acudir a la historia militar. La primera institución que tiene como campo de actuación Extremadura, y solo Extremadura, fue una institución militar, el Real Ejército de Extremadura, cuyo campo de actuación iba desde el sistema central a Sierra Morena. La primera institución. Pero por cierto fuera poco significativo, en 1651, en plena guerra con Portugal, es cuando varias poblaciones extremeñas se unen y compran el derecho a tener voto en Cortes. Hasta ese momento, Extremadura era representada por Salamanca. Pero en 1651, las poblaciones extremeñas sienten la necesidad de comunicar directamente al rey cuál es su situación.
Y cuando un nuevo territorio tiene derecho a hablar en Cortes, lo primero que hay que hacer es delimitar el territorio y las poblaciones que representa. Y aparece la primera delimitación de lo que hoy es el territorio extremeño. Eso es fundamental, fundamental. No les voy a contar las dinámicas propias que generan las ciudades con guarnición. Yo soy de un pueblo y había una parada de caballería y, bueno, por lo menos 20 o 30 matrimonios entre chicas de mi pueblo y soldados que iban a la parada. Las dinámicas son propias y exclusivas de las ciudades con guarnición y completamente diferentes de las que no las tienen. Y no hablemos de la presencia de ingenieros, que eran grandes especialistas de los que no había en el ámbito civil habitualmente. Por supuesto, no les quiero contar la propia presencia física del ejército, de infraestructuras que nacieron vinculadas al ejército, que hoy son patrimonio. Las murallas no surgieron como un bien patrimonial, sino como un recurso defensivo. Hoy son un recurso patrimonial, pero en origen no lo fueron. Los cuarteles y, sobre todo, las llamadas zonas polémicas, que eran los territorios extramuros, pero sometidos a la servidumbre del ejército. Fíjense que las zonas polémicas se extendían hasta más allá de la Casa de la Rotonda, en San Roque, y más allá del Gurugú. En esos territorios no se podía construir, porque eso podía imposibilitar la defensa de la plaza. Eso limitó también bastante la expansión de Badajoz. Y desde luego no les quiero cansar más, porque creo que todo el mundo conoce el plano del Krisarkiver, o el plano procedente del Archivo Militar de Estocolmo, descubierto también por un asociado, don Carlos Sánchez Rubio, que ha permitido reconstruir lo que era la fisonomía urbana de Badajoz, de la que no teníamos ni idea. Y es un documento militar, ese y otros miles de documentos. Las vistas de Badajoz se hicieron, la mayor parte de ellas, al hilo de acontecimientos militares o por artistas que vinieron a Badajoz, porque era una plaza fuerte. Y nos ha permitido conocer la fisonomía de Badajoz. Esto es fundamental. Pero bueno, espero y deseo que ustedes disfruten tanto de las jornadas como nosotros hemos disfrutado leyéndolas. Y, sin más, paso la palabra al coronel. Coronel. Esto, me parece que estoy como tú antes. Sí. Bueno, autoridades civiles y militares, personal civil y militar, señoras y señores, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, en nombre del general Pablo Gómez Lera, el jefe de la Brigada Extremadura 11, y en el mío propio, por supuesto, pues la invitación de la Asociación Alfonso IX a estas terceras jornadas de Historia Militar de Extremadura. Es un honor estar aquí en este día tan importante para la comunidad de apasionados de la historia y creo que no puede haber mejor sitio para la realización de estas jornadas, que no por casualidad se ha elegido este marco incorporable del antiguo edificio de Capitanía, donde se alberga la exposición permanente del general Menacho, que además permanecerá abierta durante el periodo de estas terceras jornadas para que el público pueda verlas. Quiero también agradecer a los ponentes su dedicación y entusiasmo en la investigación y estudio de la historia militar de nuestra región. Y estoy seguro de que estas jornadas serán un espacio de intercambio de conocimientos, reflexiones y debates enriquecedores que nos permitirán profundizar en nuestro pasado y comprender mejor las raíces de nuestra identidad militar. La historia militar de Extremadura, como nos ha adelantado hace unos minutos, es rica y diversa, marcada por heroísmos, sacrificios y momentos cruciales que han dejado, como sabemos, una huella imborrable en toda España y en el mundo. Desde los grandes conquistadores hasta las hazañas de nuestros soldados en las guerras modernas, cada episodio histórico nos enseña lecciones valiosas sobre el valor, el compromiso y la lealtad. La Brigada Extremadura 11 y el Ejército de Tierra, como sabemos, tienen una larga historia, por lo que no se puede entender su presente sin su pasado. Hemos recibido un legado de los que nos antecedieron en el cumplimiento del deber que merece nuestro homenaje y nuestro recuerdo.
La brigada, como sabemos, ubicada en la actualidad en 2 regiones, cuya historia está llena de espíritu expedicionario, como son Extremadura y el País Vasco, y los nombres unidos a ella, a estas regiones como Cortés, Pizarro, Balboa, Oñate, Ibarra o Garay, inspiran y guían a los soldados de hoy con el ejemplo de su esfuerzo, iniciativa y valor que tan acertadamente recoge el lema de la brigada Tierra de bravos caudillos. Seré breve, finalizaré como empecé, con agradecimientos, dando las gracias en este caso de nuevo a los organizadores de estas jornadas por su trabajo y dedicación en la preparación de este evento, al presidente de la asociación, don Julián García Blanco, a su secretario y buen amigo Carlos de Andrés, y a mi compañero y amigo Fernando Ortiz. Sin su esfuerzo y compromiso estoy seguro de que no podríamos disfrutar de esta oportunidad única de compartir conocimientos y experiencias sobre nuestra historia militar. Les invito a todos a participar activamente en estas jornadas y aprender juntos sobre nuestro pasado militar. Estoy seguro de que saldremos de aquí enriquecidos y con una mayor comprensión de nuestra identidad militar y de la importancia de preservar y honrar nuestro legado histórico. Muchas gracias y que estas jornadas vuelvan a ser, en este caso por tercera vez, pues un nuevo éxito. Quedan inauguradas las terceras jornadas de Historia Militar de Extremadura.